Las bellas artes son entendidas como producciones del ser humano, representan el mundo y la realidad que lo rodea de un modo particular, de acuerdo con el contexto y los parámetros culturales de la sociedad. La literatura es una de las bellas artes, debido a que es una forma de expresión humana. Tiene formas, perspectivas, colores, sonidos, movimientos, en fin, lo tiene todo gracias a que utiliza el poder de la palabra. La literatura tiene grandes divisiones, por su forma: verso, narración y diálogo. Por época, la literatura antigua, que tenía una utilidad mágico-religiosa. La literatura moderna, la cual surge en el siglo XIX, enfocándose en la belleza. Finalmente, surge en el siglo XX la literatura contemporánea, con los movimientos de vanguardias artísticas. Otra división de la literatura son los tres grandes géneros que existen: el lírico, el épico y el dramático. El lírico, que expresa un mundo subjetivo, suele escribirse en forma de verso. El épico, que relata sucesos que le han ocurrido a un protagonista generalmente. Este género es también conocido como género narrativo, el cual retomaremos más adelante. Y el dramático, son obras escritas en forma de diálogo y destinadas a la representación. Hablando más a fondo del género narrativo, este mismo es muy amplio, por lo que se divide en subgéneros en base a la extensión y características que tuvieron o tienen. Los subgéneros mayores, el cuento y la novela, y los subgéneros menores, el mito, la leyenda, la epopeya, la fábula y la leyenda. Para ejemplificar un poco más las características de la literatura, nos enfocaremos en la leyenda. La leyenda de la Zacatecana. En aquellos tiempos llegan a vivir una pareja de esposos de Zacatecas. El señor se dedicaba a la minería y su fortuna era muy grande, por lo que la avaricia se apoderó de su mujer. Se enoja con su marido, ya que se sentía realmente sola y abandonada, y un día mandó a que le quitaran la vida. Se cuenta que una noche fría, la Zacatecana contrató a uno de sus mozos para que terminaran con la vida de su esposo mediante un cuchillo, ya que ellos dormían en camas separadas. La Zacatecana también terminó con la vida del victimario de su esposo, y después recibió su merecido, siendo terriblemente exhibida. Uno de los desenlaces que se habla mucho es que probablemente el cadáver de la mujer fue encontrado detrás del templo de la Merced, en un espacio conocido como la Plaza de las Tamboras. Existía una fuente, y encima de la fuente, ahí estaba el cuerpo de ella. Es probable que también se encontrara en el balcón colgada. A raíz de estas tragedias, la casa se convirtió en un augurio de muerte, ya que varias de las personas que habitaron este sitio tuvieron fatales desenlaces, como en la familia Cobos, que era uno de los más connotados médicos que habitaron aquí en la ciudad, y después tuvo infortunios en la familia. Él mismo muere de una forma trágica, su hija también había fallecido. Durante estos casi 400 años de construida, esta casona también formó parte de pasajes históricos inolvidables durante la Reforma. Analicemos la leyenda. Es un relato folclórico que se transmite de forma oral o escrita y se ubica entre lo real y lo ficticio. Esta misma se transmite de generación en generación. Como pudimos ver en la leyenda de la Zacatecana, la cual es una historia que llega a nosotros hoy tras haber pasado por varias generaciones. Esta leyenda es parte del subgénero narrativo menor y la época literaria a la que pertenece es la moderna por los años en los que se desarrolla la historia. Esta leyenda está escrita en prosa, es sencilla, breve, tiene personajes reales y busca causar un golpe de efecto. Como todos los textos narrativos, tiene una estructura que consiste en introducción, donde se expone la información básica, el espacio, tiempo y personajes, el desarrollo donde ocurren los acontecimientos más relevantes y hay un clímax, y el final donde se resuelve o tal vez solo finaliza la historia. Todo texto literario tiene una intención comunicativa, en este caso de entretener e intrigar o tal vez solo pasar una historia de generación a generación. Ahora bien, todo texto literario se distingue por las marcas de literalidad, es decir, las características que hacen único a un texto del género literario. En el caso de la leyenda, se presenta un lenguaje que constituye un fin mismo, es decir, este mismo ayuda a darle imágenes a la palabra para crear así la leyenda en nuestra imaginación y poder transmitir la historia de